Siempre que iniciamos algo nos preguntamos por qué, cuando la pregunta correcta que nos debemos hacer es ¿para qué? Sí, si estás en este lugar es porque quieres encontrar cuál es tu sentido de vida y no estás aquí por casualidad. Estoy seguro que estás acá porque Dios quiere decirte algo en esta hora. Mi nombre es Agustín Crespín y esto es Sentido de Vida. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? Es una pregunta muy difícil de contestar, pero tú y yo tenemos la respuesta dentro de nosotros. Y no me refiero a que nos tenemos que meter en nosotros para conocer cuál es la respuesta. No, me refiero a que nos tenemos que conocer, nos tenemos que investigar a nosotros mismos. Y es que siempre que iniciamos algo, nos contamos una historia para saber hasta dónde queremos llegar, qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras habilidades y nos trazamos metas, objetivos. Pero lastimosamente se nos ha dicho que esas metas tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y tienen que ser lógicas. Pero cuando se trata de nuestra vida, debemos trazarnos cosas que no tengan sentido. Más si tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. Y es que dentro de la historia que nos contamos, si algo no tiene sentido, si algo no tiene lógica de ser, si sé que yo no lo puedo alcanzar, simplemente no lo intento, no inicio. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que nos dedicamos a soñar, a planear, pero cuando vemos que nuestras capacidades no dan, lo dejamos de lado. Y nos olvidamos que dentro de nosotros existe un poder. Sí, dentro de tú y yo existe un poder. Y no me refiero a que nos vamos a convertir en un Super Saiyajin, porque dentro de nosotros va a salir un superhéroe. No, me refiero a que dentro de nosotros existe algo llamado voluntad. Y esa voluntad va acompañada del poder del Espíritu Santo. Siempre que comenzamos algo, comenzamos a ver que nuestra historia nos lo haya contado de esa manera. Y planeamos, si comienzo esto, espero que me vaya así. Si continúo con esto, espero que me vaya así. Y nos sentimos muy frustrados y fracasados cuando no alcanzamos a hacer o a desarrollar las cosas como nuestra historia nos la ha contado. Pero déjame decirte algo, nuestra historia puede cambiar de un día para otro. Y es que tú y yo vamos escribiendo todos los días lo que vamos haciendo. No se trata de escribir una historia y si la cosa no se da como yo la escribí, es un fracaso. No, nuestra historia debe ser flexible, debe ser en cambio constante. Porque las cosas, las circunstancias y los momentos de la vida nos hacen plantearnos nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos estándares de vida que tú y yo deseamos alcanzar. Y es importante vivir una vida con propósito, sí es importante, porque valoramos todo lo que nos pasa, porque valoramos todo lo que obtenemos, todo lo que alcanzamos, y comenzamos a darle sentido a todo aquello que hacemos. Y empezamos a valorar todo lo aprendido, cada lección, cada momento vivido. Comenzamos a valorar todo aquello que nos ha permitido poder llegar hacia este lugar donde nos encontramos o al lugar donde pronto vamos a llegar. Y Cristo está de la misma manera de nuestro lado, deseando que nosotros alcancemos cosas buenas, pero depende totalmente del esfuerzo de nosotros y de la fe que tengamos en Cristo si queremos llegar a uno o a otro lugar. No te limites, nada puede detenerte si tu fe está puesta en Cristo. Lo único que tienes que hacer es prepararte día con día para poder alcanzar, manejar y administrar de la mejor manera las bendiciones que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Dios está siempre pendiente de nosotros y diciéndonos que debemos hacer cosas que no tienen nada de lógica, porque lo que Él quiere que aprendamos a vivir es conforme a su misericordia, conforme a su voluntad y de acuerdo a la fe. Y no a la fe medida que viene por saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer. No me refiero a esa fe, me refiero a aquella que no tiene sentido de ser. Así como Noé, que se le dijo que construyera un arca cuando jamás había visto caer agua del cielo. De esa misma fe estoy hablando. De la misma fe que tuvo José, que después de ser vendido por sus hermanos, después de ser esclavo,
después de estar muy cerca de la muerte, se convirtió en la segunda persona más importante en toda la tierra. Es a esa fe a la que me refiero, aquella que no tiene sentido de ser, que a pesar de que estemos en lo más profundo, Dios nos puede sacar a cosas más grandes. Pero ¿cómo descubro eso? Fácil, equivoquémonos, erremos, vayamos por la vida aprendiendo día con día, pero aprendamos de verdad. No nos caigamos y nos volvamos a tropezar en la misma piedra. No se trata de eso, sino que cuando me caí, saber que no debo pasar por ese mismo lugar porque me voy a volver a caer. De eso se trata. Descubrámonos, entendamos cuáles son nuestras habilidades, entendamos qué es lo que podemos hacer. No lo que me gusta hacer, sino lo que puedo hacer, aquello para lo que nací. Pero ¿cómo lo descubre? Fácil, oremos al Señor, pidámosle dirección, entremos en comunión directa con Él y no le digamos, Señor, yo quiero ser, yo quiero alcanzar, yo quiero llegar, yo quiero lograr, sino, Señor, ¿qué quieres hacer tú con mi vida? Y ese sería el mejor sentido que le podemos dar a nuestra vida, estar al servicio de Dios y saber que Él quiere y va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros solamente si lo dejamos actuar. Es muy probable que a mí me gusta cantar, pero si supieran cómo canto, no canto nada. Entonces no es ese mi llamado. Mi llamado no es a cantar, porque por más que me guste, no tengo la habilidad, no la puedo desarrollar. Y es muy probable que lo estudie, que pueda afinar mi voz, pero cuando esté al frente de las personas no le voy a sentir el mismo sabor. No porque lo he aprendido, sino porque no es mi llamado. Entonces, ¿cuál es tu llamado? Descubre tus dones, descubre tus habilidades. ¿De qué forma? Equivocándonos, comencemos a actuar, levantémonos, empecemos a hablar, empecemos a predicar, empecemos a cantar, empecemos a servir, empecemos a hablar del Señor en el lugar donde estemos, empecemos a desarrollarnos en las habilidades que tenemos. Esos son nuestros dones y el desarrollar el don es el llamado que el Señor nos ha dado, porque no todos somos llamados a predicar, no todos somos llamados a cantar, no todos somos llamados a ser un nuevo redimido, no todos somos llamados a estar detrás de cámara para hablar del Señor. Algo que debemos tener muy en cuenta, que es muy importante, es que tú y yo comencemos a ser felices, comencemos a disfrutar el proceso, comencemos a llenarnos de Dios, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No nos equivoquemos, comencemos a llenarnos de aquello que nos va a ayudar a poder llegar a aquello que el Señor quiere que nosotros obtengamos. Empezamos a ser usados por Él. Como te decía anteriormente, no todos estamos llamados a predicar. Muchos están llamados a ser empresarios, muchos están llamados a ser maestros, muchos están llamados a desarrollar sus habilidades en otros lugares, pero todos estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo con excelencia. El propósito o del sentido de nuestra vida, siempre existe la gran duda que primero tengo que conocerme, porque no entiendo quién soy. Sabes que delante de Dios tú y yo somos sus hijos, somos sus amigos, somos libres. Pero no es hasta que entendemos y comprendemos muy bien eso que podemos entender cuál es el sentido de nuestra vida. Porque siempre pasamos pensando quién soy, por qué estoy acá, cuál es mi propósito. Pero cuando entendemos que somos sus hijos, que somos sus amigos y que tenemos libertad delante de Dios, podemos descubrir cuáles son nuestros dones y nuestras habilidades. ¿Qué te parece si te digo que tú y yo no somos un accidente? Tú no eres parte o resultado de algo no planeado. Tú y yo estamos acá porque el Señor le dio la gana que estemos en este lugar. ¿Pero por qué? Porque estoy acá entonces. Porque el Señor quiere hacer algo contigo, quiere hacer algo conmigo, quiere hacer algo con todos nosotros. Y por eso el Señor nos diseñó con todo lo que somos, con nuestras habilidades, con nuestras dolencias, con nuestras debilidades y con todo lo bueno y lo malo que está dentro de nosotros. Nuestro carácter fue diseñado por Él. ¿Pero por qué? ¿Para qué? El Señor nos ha predestinado para algo.
Lo único que tenemos que hacer es descubrir qué quiere el Señor hacer con cada uno de nosotros. Isaías capítulo 44 versículo 2 dice: así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. Todo en esta vida tiene un sentido. Todo pasa por una razón. Y es que aún las pruebas más pequeñas tienen una enseñanza tan grande sobre nuestras vidas. Pero solamente son aquellas grandes, aquellas en las cuales el esfuerzo físico y mental es mucho mayor, de las cuales queremos aprender. Hay pruebas que ni siquiera sentimos, pero aún esas tienen una enseñanza, aún esas tienen un propósito. Entonces no debemos pasar por alto ninguna de las enseñanzas que el Señor nos da día con día. Aún el consejo más pequeño es muy importante y aún el versículo más pequeño de la Biblia tiene una razón de ser. Entonces no debemos alejarnos de lo que el Señor nos quiere enseñar. No debemos alejarnos de aquello que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Debemos tener nuestro oído muy atento y nuestro corazón muy dispuesto a comprender cada una de las enseñanzas que el Señor nos da día con día. Si tú y yo estamos en Dios, hemos sido creados y tenemos el plan de adorar y de agradar al Señor. Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 dicen: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Ey! Pero tranquilo, no debemos agradar al Señor o obedecerle por los beneficios que esto nos da. No debemos hacer las cosas porque vamos a obtener una recompensa. No, debemos hacerlo por agradar al Señor, porque somos hechos y estamos predestinados para alabarle, para llevarle gloria día con día. Por eso debemos hacerlo, porque nos gusta, porque entendemos que nuestro propósito en esta vida es cumplir su propósito y no nuestro propósito. ¿Sabías que dentro de la adoración genuina no existe el lugar para las barras bravas? No existe el lugar para aquel que se quiere sentar en la tribuna y ver el partido. No existe ese lugar. Dentro de la adoración genuina todos debemos entregarla de acuerdo a sus estándares y no de acuerdo a los nuestros. Y es que el pensar en una adoración pasiva es algo que no tiene sentido. Si nosotros hemos sido diseñados para adorarle y para agradar su nombre, entonces debemos levantarnos y comenzar a adorar, a predicar y a sentir su presencia día con día. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y como nuestro propósito en este lugar es adorarle a Él, agradar su nombre, debemos tener mayor comunión con el Señor, porque no podemos hablar de algo que no conocemos, porque no puedes hablar de páginas web si no conoces programación o si no puedes diseñar páginas web, si no sabes qué es un encabezado, si no sabes cómo ponerle textos a las imágenes. No puedes hablar de algo que no conoces. De la misma manera, no puedes enseñar matemática si no conoces matemática. Así es con el Señor. No podemos hablar de Dios si no lo conocemos a Él. No se trata de conocer de Dios, sino conocerle directamente a Él. Te aseguro que el día que comencemos a pasar mucho más tiempo con el Señor, le vamos a comenzar a sentir mucho más gusto a esta vida. Vamos a empezar a descubrir nuestros dones, nuestras habilidades, los vamos a comenzar a regar y vamos a verlo cómo van creciendo, cómo se van desarrollando y vamos a ver los frutos día con día. Pero esto solamente si nos acercamos al Señor y comenzamos a ver y a vivir conforme a su misericordia y a su voluntad. ¡Ey! Pero tranquilo. ¿Por qué? Porque esto es con paciencia, men. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una carrera de resistencia. Por cierto, si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Vamos, que no cuesta nada. No se trata de llegar primero hacia el final, sino de llegar bien, de aprender en el camino
todo lo necesario para que el momento de que nos den la copa, el momento de que nos den la medalla, el momento de alcanzar esa meta, sepamos qué hacer. Algo que es muy importante es que ya no debemos estar confundidos sobre nuestro propósito, porque nuestro propósito en Cristo, nuestro propósito de vida, nuestro sentido de vida en Dios, es simple y sencillamente cumplir su propósito. El entender por qué el Señor nos ha puesto en este lugar. No existe una fórmula mágica, no existen 5 pasos, no existe un texto que te va a decir qué es lo que el Señor quiere hacer contigo, qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Lo único que me va a ayudar a descubrir qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros es la comunión directa con Él. El orar, el conocerle, el hablar con Él, el leer su palabra. Eso es lo único que me va a enseñar qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Ya no dejemos que nos engañen. Ni tú vas a hacer mi propósito, ni yo voy a hacer tu propósito. Cada uno de nosotros va a desarrollar las habilidades que el Señor nos ha dado. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Solamente lo vamos a saber en el momento en el que lo hagamos hecho. Porque créeme que la satisfacción no se cambia por nada. Créeme que los premios y la misericordia que viene de parte de Dios no se comparan con nada. Salmos capítulo 138 versículo 8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, no olvides darle a la campanita. Y por cierto, si consideras que este mensaje es de mucha importancia para alguien más, compártelo, no te cuesta nada. Mi nombre es Agustín Crespin y lo único que deseamos es que sea Cristo quien nos dé un sentido de vida. Bendiciones.